O sea, está genial porque es re práctico para que el operario pueda visualizar y manipular si hay algún detalle, incluso marcar el paro. Buenas. Bien, en esta oportunidad haremos la simulación del programa Z004. La paciencia es una virtud que se desarrolla con la programación. Bien, acá tenemos la imagen inicial, como se vería en la pantalla en el HMI, ¿verdad? Tenemos aquí el botón que te lleva al dispensador del 001. Acá tenemos el botoncito de inicio, de que vuelve a la pantalla de la imagen raíz, el dispensador 002, inicio, y el dispensador 003. Y acá está activado el motor M1, hay agua en el N1 y se está llenando el B1 y B2. Estos son sensores que, como ya habíamos visto, estaba siendo todo configurado por digital, por un sistema digital. Son los 4 sensores. Acá el N1 representa el pozo, el N2 el otro pozo, los sensores que están en esos pozos, que los puse de tipo digitales. Y acá tenés el dispensador de agua, el depósito de agua, que tenemos 2 sensores, el B1, que es la parte superior, y el B2, que es la parte inferior. Bien, y acá tenemos inicio. Vamos a quedarnos en el dispensador y vamos a ahora activar el otro motor. Entonces, bien, como le estamos dando forzado, desde aquí, por ejemplo, vamos a ver el esquema. El esquema nos dice de que tenemos B1, N1 y nos faltaría N2, que nos diga de que el motor que el pozo N2 tiene agua. Entonces vamos a forzar. En este caso, N2 está aquí. Le damos el forzado para simular. Iniciamos la simulación. Ahí va. Y aquí ahora podemos ver que nos aparece que la bomba M1 está activada, la bomba M2 está activada, el pozo N1 tiene agua, el pozo N2 tiene agua y los dos están trabajando porque B1 y B2 no tienen agua. Vamos ahora a decirle que B1 y B2 tienen agua, así que pasan de estado 1 a 0. Le damos el forzado. Y acá efectivamente podemos ver que la bomba M1 y la bomba M2 dejaron de estar activadas porque antes había un cartelito que decía activado, que ahora no lo ve el operario. Y el operario lo que puede visualizar en el HDMI es que N1 tiene agua, N2 tiene agua, B1 tiene agua y B2 tiene agua, ¿verdad? Entonces el operario puede estar controlando todo tranquilamente. Y después en la parte del depósito, por ejemplo, acá vemos también en la simulación cómo se visualiza todo el esquema del ladder. Vamos a activar solamente M2. Entonces para activar M2 tenemos que decir que B1 le falta agua y que hay agua y que está. N2 ya tiene agua. Entonces vamos a simplemente activar B1 y vamos a desactivar N1. Así que N1 lo desactivamos y B1 lo activamos. Forzamos la simulación.
Vamos ahora al HDMI. Y en el HDMI podemos ver que se activó la bomba M2. Tenemos N2 con agua, nos marca el sensor. B1, que le falta el agua de arriba, pero tiene agua de abajo, así que se va a activar la bomba M2 y va a llenar B1. Ahora veamos qué pasa si llena B1. Así que vamos a decirle al motor... era al revés, B2. Bueno, eso en la imagen se puede cambiar. Vamos a decirle que ahora B1 y B2 están con agua. Forzamos la simulación y como forzamos la B1 y B2 están sin agua. Como forzamos la simulación, vamos a sacarle B1 y B2. Forzamos la simulación. Ahora sí. Y como podemos ver, dejó de tener el cartelito de que el motor está activado. N2 tiene agua, B1 tiene agua y M2 tiene agua. Ahora vamos a decir que todo tiene agua. Entonces, como todo tiene agua, B1 queda en 0, B2 queda en 0, N1 pasa a 1 y N2 pasa a 1. Vamos al HDMI y vemos acá que está todo con agua y los motores no están funcionando. ¿Por qué? Porque no se necesitan. Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a decirle que N2 no tiene agua y que B1 le falta agua. Entonces vamos a decirle que N2 no tiene agua y que B1 le falta agua. Y le vamos a dar forzar simulación, pasamos siempre por acá y pasamos por acá. Entonces, como podemos ver, está todo funcionando a la perfección. N1 tiene agua, el motor está activado porque se está llenando la parte del nivel de B1. Que si vemos el ladder está diciendo lo mismo. O sea, no hay problema. Como diría una profesora medio Wendy. Y después podemos visualizar que si le damos agua a N2 y le sacamos el agua a N1, se va a activar M2. Veamos. Volvemos a forzar. N2 tiene agua, N1 no tiene agua. Y le damos forzado. ¿Por qué estamos haciendo esto del forzado? Bien, estamos trabajando con sensores. Entonces, para tener sensores tendría que tener un PLC y conectar los sensores con el esquema que ya hicimos de modelo. Pero esto de la simulación está bueno porque te permite visualizar, ¿tá? Por ejemplo, que el N2 ahora tiene agua, la bomba está activada para el N2 y se está llenando el B1. Esto es simplemente, obviamente, una simulación. Pero teniendo el esquema eléctrico, teniendo el programa y teniendo el PLC, obviamente, con el HDMI, es solamente después hacer toda el montaje y la implementación del programa.